Hola amigos de YouTube, este video es para los que tienen la moto Runner 150. Me encuentro en el estado de Nueva Esparta. Ok, vamos al grano. A muchos le vibrará el freno de aquí atrás. Le vibrará el freno de aquí atrás. Lo que pasa es que lo tengo desarmado para enseñarles después la pieza que lo que hice, pues, porque lo vi ya en otras motos y bueno, realmente funcionó. Ok, esto aquí trae esta pieza que viene con unos topes verdaderamente grandes. Esto es lo que aprieta cuando se pone aquí. Vamos a intentar colocarlo. Como esto está demasiado hacia acá, demasiado largo, ¿verdad? Entonces aquí, aunque viene de fábrica, queda un espacio grande por llenar, lo que ocasiona que el condenado vibre. Lo que hice fue muy sencillo. Obviamente saqué la pastilla, saqué eso. Incluso hay algo con estas moticos que el disco de atrás es un poco más grande que el delante, lo que ocasiona que, aunque lo monte con toda calma y cuidado, el quita ruido se parte a la mitad. Te tiras a fijar cuando baje la moto, cuando lo fijes y eso. Bueno, en la final no se lo puse porque me fijé que de quitar ruido es una gastada realmente loca. Es más, mira, ven eso que está aquí. Bueno, eso. Bueno, a la final rebajar estos dos tornillos, rebajarlos poco a poco. Yo le he bajado 2 veces. Se le da una vuelta ahorita y realmente vibra menos que menos. Le voy a dar otra lijada más con un esmeril eléctrico, lo que llamaban Rotomatic. Y bueno, qué decirles, no hace falta que le metas goma, porque la goma lo que va a hacer es que esto se ponga más hacia afuera, hacia afuera. La cosa es dejarlo lo más normal de fábrica posible. Entonces, al rebajarlo un poco más, y está apretado, y llegar el tornillo este condenado que está aquí al tope de donde va, se reduce bastante el sonido. Entonces, bueno, la cosa es que voy a hacer la segunda lijada y lo voy a mostrar aquí montado ya una vez y moviéndolo para ver qué tal está. Sí, lo que pasa es que estoy haciendo este video en 2 partecitas y ya van 3 minutos 10 y vamos a ver qué pasa con ahora. Ok, como les dije, lo estoy lijando. Se ve, está un poco más pequeño porque originalmente vienen bastante grandes. Estoy cortando y estoy midiendo la altura poco a poco y lo estoy marcando el tornillo para así saber de lado a lado cuánto he bajado. Los dos lo estoy dejando exactamente iguales y lo estoy haciendo con esto poco a poco, lo voy dando vueltas y eso, y lo estoy pintando también de negro para saber en qué parte no estoy pasándole el esmeril, pues. Luego que termine de hacer esto, lo volveré a montar otra vez en la rueda. Ok, eso es otro paso que les mostraré en breve. Ya lo he rebajado un poco más. Miren, ve, lo he rebajado un poco más. Esta es la última vez que lo debo rebajar porque ya ahorita ya prácticamente no están vibrando y no tengo que meterle casi ninguna gomita aquí porque está como que ya más justo. El freno está más sólido, pues. En ese caso, porque como que vibra, pues. Y dicen uno que tiene a ver. Entonces, bueno, voy a ponerlos en su base y luego lo moveré para ver qué tal. Ok, amigos, ya monté el freno, el caliper y todo bien. Como les dije, para no regresarlo otra vez, esta tuerquita
Espero que se vea. Si no se ve bueno, ustedes tienen que saber cuando bajen las piezas que él acaba de mostrar, que viene con los tornillos, viene como con dos arandelitas arriba y abajo, viene muy grande. Entonces el tornillo que viene aquí originalmente, entonces en vez de estar aquí, que viene normal, debería estar aquí normal, llega como hasta aquí, y lo que hace es que, bueno, ustedes ya conocen que el freno vibra bastante. Entonces cuando le colocan gomita y cosas de esas, se le rebaja esa cosa y listo. El resultado es que el freno queda otra vez macizo, queda bien, llega hasta aquí y no lo vibra otra vez. No lo vibra. Y la rueda está normal, no queda presionada ni nada, porque es un nivel normal, pues. Lo que pasa es que, bueno, son cosas, ¿no? No le montan las arandelas del tamaño que son, si le montan una más grande, y bueno. Entonces, eso es todo. Y bueno, eso se lo modifiqué a la vez por el mía. Aquí está el nombre. Y bueno, y lo otro, lo de freno atrás, lo del tamaño del disco, bueno, y eso es otro cuento. Pero no temblando la cosa esta aquí no vibrando, no hace falta comprar quitarruido porque no hay vibrar. Bueno, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches.